Bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver el capítulo 23 y 24 del libro de los Hechos. El Espíritu Santo es Dios. Vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada, solamente el versículo 30 del capítulo 22. Leemos y después oramos. Y el texto lo vamos a estar leyendo durante el transcurso, o si no, ahorita al inicio, pero vamos a ver todo esto. Dice la palabra del Señor, Hechos 22:30. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema y así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Inclinen su rostro un momento. Dios, te damos gracias esta tarde, Padre, por la bendición de estar aquí reunidos como pueblo tuyo. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en nosotros, Señor, a través, Padre mío, de tu palabra. Que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Mire, vamos a leer primero el capítulo 23, después vamos a unas explicaciones. Dice capítulo 23, mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote. Contestó Pablo: porque las Escrituras dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaron a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo: lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó: el prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó: ¿qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo: unos judíos van a pedirte que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información, pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para tenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Entonces el comandante llamó a dos de sus oficiales y les dio la siguiente orden: preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador: de Claudio Lisias a su excelencia el gobernador Félix. Saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano y entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto, pero cuando se me informó de un complot para matarlo,
se lo envía a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antípatris. A la mañana siguiente, ellos regresaron a la fortaleza mientras las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. De Cilicia, contestó Pablo. Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. Bien. Esta predica, hermano, si usted es de esos que le gusta anotar o tiene buena memoria, ya se predicó el día 5 de octubre del año pasado. Así fue como iniciamos y le dije que a partir de esa fecha íbamos a ver todo el libro de Hechos. Veníamos viendo otros aspectos del Espíritu Santo, que es Dios, y llegamos a esto, hermano, y entonces fue muy interesante ver todo el desempeño desde Hechos 1 hasta el día de hoy, que es 23 y 24, de cómo Dios obra a través de las personas, cómo Dios escoge y llama personas, y aunque se levante oposición, hermano, los planes de Dios se van a cumplir sí o sí. ¿Vale? Eso usted debe tenerlo bien presente. Lo que Dios ha dicho que va a suceder, va a suceder. No importa, hermano, que la NASA mande astronautas, no importa que ya casi estamos en la era de la supertecnología, eso no importa. Dios dijo en su palabra que este mundo no será para siempre, que los pecadores que no acepten a Cristo Jesús tendrán condenación eterna y que todos aquellos que creamos en Cristo Jesús seremos salvos siempre y cuando, hermano, en verdad haya un fruto que debe ser evidente a través de la vida que estamos viviendo. ¿Sí? De otra manera, hermano, no será. Usted y yo podemos argumentar muchas cosas, usted y yo podremos decir muchas cosas, pero la Biblia es la norma de vida para cada uno de nosotros. ¿Ok? Bien. Vamos a Números 14, 20, 23 en el Antiguo Testamento. En palabra de Dios para todos, Números 14, 20, 23 dice, el Señor dijo, yo los perdono así como me pides, pero mientras yo viva y toda la tierra esté llena de la gloria del Señor, hago esta promesa. Todos los que vieron mi gloria y los que vieron los milagros que hice en Egipto y en el desierto, me han probado estas 10 veces y no me obedecieron. Y dice el Señor, ninguno de ellos entrará en la tierra que les prometí. Esa fue la rebelión de cuando mandan a los espías, dan un informe y 10 de ellos dicen, no se puede. La tierra es muy bonita, la tierra tiene los frutos que exactamente dicen, pero es tierra de gigantes y nos van a tragar y nuestras mujeres serán y nuestros hijos serán prisioneros de guerra. Regresemos a Egipto. Y 2 de ellos, Caleb y Josué, dicen, no, el Señor está con nosotros. Su amparo los ha dejado y con nosotros está el Señor. Vayamos y si el Señor se agrada de nosotros, Él nos va a entregar la tierra. Y dicen que todo el pueblo habló de apedrearlos. Y es entonces cuando el Señor dice, porque Moisés intercede junto con Aarón, ¿no? Señor, perdónalos, porque ¿qué van a decir las otras naciones que los sacaste y que no pudiste cumplir tu promesa? Y entonces dice, ok, yo los perdono así como me pides, pero mientras yo viva y toda la tierra esté llena de la gloria del Señor, hago esta promesa. Todos los que vieron mi gloria y los que vieron los milagros que hice en Egipto y en el desierto me han probado estas 10 veces y no me obedecieron y entonces no van a entrar. Todos ellos van a morir. Y aplicando los principios que le comenté en la mañana, leyendo de otra manera, hay un hombre llamado Zelofejat, no sé si usted se acuerda, que sus hijas, son 5 hijas, le dicen a Moisés, oye, nuestro padre no tuvo hijos varones, ¿y a poco por eso no vamos a recibir nuestra herencia? Y dice,
Él murió en el desierto, pero no porque se rebeló, no en la rebelión de Coré, sino murió en su pecado, así dice el texto, hermano. Y el asunto es, hermano, es que cuando Dios dice una cosa, eso se va a cumplir. A Moisés le dijo, no vas a entrar. Te voy a dejar que la veas, pero no vas a entrar porque no me obedeciste. Y si usted es cuidadoso, hermano, no estoy seguro, creo que es en Hebreos, donde dice que estas cosas, esto que pasó en el Antiguo Testamento, a nosotros, a los de ese tiempo, pero también nos alcanza a nosotros, nos fue dejado como qué, como ejemplo de lo que puede pasar, hermanos, si usted y yo persistimos en qué, en desobedecer a Dios. Por eso le decía, como esto ya lo habíamos predicado, le estuve preguntando al Señor, haciendo el análisis, como le dije en la mañana, y entonces el Señor me llevó a lo siguiente. Se preguntará por qué este texto. Bueno, tenga paciencia y notará algo muy parecido en la conducta y actitud de la iglesia de hoy. Como vimos el día de hoy, necesitamos el contexto para no decir algo que Dios no quiso decir. Vamos a ver qué dice Números 14, 1 al 4 en palabra de Dios para todo. Ahí está el contexto inmediato de este texto. Entonces la comunidad se puso a gritar y los israelitas lloraron toda la noche. Todos los israelitas hablaban mal de Moisés y de Aarón y decían, mejor hubiera sido morir en Egipto. Una vez, o morir de una vez en este desierto. ¿A qué nos trae el Señor esta tierra? ¿A morir en combate y a que nuestras esposas e hijos sirvan de botín al enemigo? ¿No será mejor regresarnos a Egipto segunda vez? Y luego se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. 3 veces en el texto se repite Egipto. Es importante, hermano, muy importante. ¿Por qué nos pasa lo mismo como cristianos? Es decir, ¿por qué dudamos de Dios y queremos volver atrás? Peor aún, quizás Egipto, es decir, el mundo, nunca ha salido de nuestro corazón, como en el caso de Félix y Drusila, a quienes veremos nuevamente el día de hoy. Ya leímos todo el capítulo 23, hermano. Vemos cómo el poder de Dios se levanta por encima de todos los planes humanos. ¿Qué hicieron estos 40 hombres judíos o más de 40? Vamos a ayunar y no vamos a comer nada hasta que Pablo se muera. Ellos pensaban, mañana está muerto, máximo una semana está muerto. No sé si siguieron ayunando toda la vida o dejaron de comer o se murieron por no comer, no lo sé, hermano. Pero el Señor libró a Pablo. ¿Cómo es que aparece el sobrino de Pablo en el texto? ¿Cómo es que entró a la prisión? No es el momento ahorita de indagar eso, hermano. Pero note cómo el Señor se las ingenia. El muchacho escucha, va y le dice Pablo, ve, llama a un guardia, llévalo ante el procurador y dile, mira lo que va a pasar. Ah, ok, para que no me ganen, y lo pone en la noche y lo saca. Y lo manda, es por decir, estamos aquí en Chilpan, y lo mandan al centro de Tultitlán, ¿no? Ahí es donde estaba el efectivo, el gobernador. Muchas veces, hermanos, Dios nos va a librar de esa manera o nos ha librado de esas maneras. Tú y yo pensamos que es el final del camino, tú y yo pensamos que ya no hay más que hacer y entonces Dios nos levanta. Y entonces Dios nos demuestra que Él está al cuidado y que sus planes se van a cumplir. Porque más adelante leemos en el texto que Dios le dice, se le apareció el Señor a Pablo, ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. ¿Vale? Bien. Una de las grandes lecciones contenidas en Hechos 23 y 24 es que los planes de Dios no son detenidos por los planes o los complots de los hombres, sino que Él los transforma en oportunidades para predicar el Evangelio y alcance a personas que no hubieran podido escuchar el mensaje de salvación. Drusila y Félix jamás hubieran escuchado el Evangelio si no es que Dios
a través de todo esto que ya leímos en Hechos 23, envía a Pablo con él. ¿Vale? Muchas personas, hermano, no van a escuchar el evangelio si no es a través de usted. Usted y yo tenemos que compartirle a otras personas. Sí o sí. Tu vida, hermano, aunque para ti no parezca nada importante, aunque te digas, ¿yo qué voy a poder hacer por el Señor? Simplemente habla del Señor. Y con eso, ¿vale? Ese es tu papel y mi papel. Ya sea desde un púlpito o ya sea persona a persona. Así debe ser, hermano. Ahora, antes de llegar con Drusila y Félix, vamos a ver la razón por la que Ananías, el sumo sacerdote, manda a golpear a Pablo es la siguiente. Pablo está argumentando que a partir de su cristianismo, él ha sido regenerado y que el día de hoy cuando comete pecado, él va al Padre y pide perdón para ser limpiado nuevamente. Pero el sumo sacerdote lo toma como una blasfemia y es por eso que manda a golpearlo. Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Fíjese bien, el sumo sacerdote sabe que eso no es posible, porque la misma escritura lo decía, no hay quien nunca haya pecado. Lo que el sumo sacerdote no entiende es la gracia de Dios, que el día de hoy tenemos, porque dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿sí? Y también ¿se acuerda cuando repetíamos los versículos? Que el que confiesa sus pecados y se aparta de Dios, ¿qué? ¿Alcanzará qué? Misericordia. Y también que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Eso es lo que ignoraba el sumo sacerdote. Ahora, Ananías era un hombre codicioso, corrupto y violento. Lo que ordenó era ilegal, pues no se podía hacer eso sin antes ser sentenciado. Ni siquiera le habían hecho juicio y ya lo estaba mandando a golpear. Por eso es que Pablo le dice, tú siendo juez, transgredes la ley, ¿me mandas a golpear? Para que vea, hermano, que no solamente es de estos tiempos, la injusticia siempre ha sido así. El que tiene el poder, hermano, si no lo sabe usar, va a cometer muchas injusticias, muchísimas. ¿Y sabe cuál es el veredicto, hermano? Un día seremos juzgados por eso. Aquellos que nos ha sido dada autoridad, de la autoridad que sea, aquellos que hemos sido puestos en eminencia en cualquier posición que tú quieras llamarle eminencia. Por ejemplo, vamos a hablar de la gente de Hacienda. Ellos son la máxima autoridad en cuanto se corresponde a impuestos y todo lo que se le cobra a los ciudadanos. Bueno, el desuso que ellos hagan de ese puesto, hermano, un día será juzgado. Bueno, llevémoslo al plano natural, hermano. En una obra, ¿quién es la máxima autoridad? O el arquitecto o el ingeniero, ¿cierto? Bueno, a él se le juzgará por cómo usó ese puesto, ese nombramiento. Y así, en cada aspecto de la vida, hermano. Entonces, eso es lo que está diciéndole Pablo. Dios te va a juzgar. Porque el sumo sacerdote de Dios no podía hacer ¿qué? Acepción de persona. Tenía que representar a Dios de la mejor manera. Y se acuerda que en aquella ocasión le hablé algo acerca de Ezequiel donde decía que eran como paredes llenas de cal. ¿Se acuerda que le comenté? Que las mandaban para quitarle lo feo, nomás las repintaban así de cal, ¿no? Y así, bueno, por lo menos se ve blanco. No sé si alguna vez a usted le ha pasado en las secundarias de aquí de la Ciudad de México, bueno, aquí de la colonia, así les hacen a las escuelas de aquí, le piden a los muchachos cal, postales de cal y luego a un voluntario, te recargas ahí todo blanco que desde la espalda, hermano. Y uno diría, ¿y dónde están todas las inscripciones de nuestros hijos? ¿No? Pues aunque sea pinturita de la barata, pero que le echen pintura. Yo le podría decir dónde se va ese dinero. Estuvimos en la Sociedad de Padres de Familia. Ahora,
Los versículos 12 al 30 del capítulo 23 que ya vimos nos dan un panorama de cómo Dios actúa para llevar a cabo sus propósitos. Ahora, una ironía más es que tanto el concilio de los fariseos como ahora el tribuno declaran a Pablo inocente, pero lo mantienen preso. O sea, Pablo dice que muy astutamente dice, hay fariseos y escribas, fariseos y saduceos. Soy fariseo y se me juzga por esto, y entonces pone en disensión al concilio, y entonces dice, para nosotros este hombre es inocente, los fariseos. Lo llevan ante Lisias y dice, pues no hay de qué acusarlo. Y ahorita cuando estamos con Félix dice, pues no, es inocente. Y recuerda que Pablo dice, apelo al César. Eso viene la próxima semana. Al César vas a ir. De ser un hombre libre, que vivimos hace como 2 semanas, que pudo haber viajado directamente a Roma, pero pasó antes a Judea porque tenía que llevar una ofrenda, lo hacen preso y preso lo llevan hasta Roma, hermano. ¿Quién pagó el viaje? Roma. Digo, uno no quiere viajar así, ¿verdad? Que el Estado pague porque voy preso, pero no. No quisiera ir así, mejor en libertad, ¿no? Aunque sea caminando, pero mejor me voy libre. Pero no, hermano, o sea, esa es a veces la forma en que Dios va a hacer las cosas. Y ya estoy viendo sus caras. Yo pensé, ¿recuerdan de Naamán, el sirio? Uno que tenía lepra. Que se agüitó bien feo cuando Eliseo no quiso salir. Llevaba hasta sus regalos, ¿se acuerdan? Llevaba mudas de ropa y oro y plata. Y yo pensaba que el varón de Dios iba a salir y que iba a pronunciar las palabras mágicas y que yo iba a sanar. Y no nos gusta, hermano, cuando el Señor nos lleva por la transición del dolor. ¿Qué tal cuando te dan el diagnóstico que no quieres escuchar? Y Dios te quiere llevar por ahí, a la obediencia. Porque nos dio tantas oportunidades que nosotros dijimos, no, yo soy aferrado, ¿no? Hermano, cuide su salud. ¿Por qué? Mi vida. Está bien. Cuando viene la enfermedad y Dios trata con nosotros a través de ahí, Señor, yo te dije que cuando había tiempo que le corrigieras, tú dijiste que no. Los jóvenes, ¿verdad? Estamos jóvenes, ¿para qué comemos? ¿No? Porque cuando hagas ejercicio no te desmayes. Ay, perdón. Sí, voy a cuidar mi figura. No te preocupes, cuando crezcas se te va a descuidar. Es ley de vida, ¿sale? Es ley de vida. Eclesiastés lo dice. Joven, échale ganas, diviértete. ¿Quieres comerte 15 hamburguesas? Cómetelas, no te preocupes, ahorita no hay problema. ¿Quieres subirte a los juegos esos que no sé cómo tienen humor para subirse esas cosas, hermano? Súbete. ¿Quieres saltar, brincar, romperte los huesos ahorita? Hombre, no pasa nada. Pero sábete que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Tienes 19, 20. Después de los 40 empiezan las facturas a llegar. ¿Vale? ¿Cómo llegan las facturas? De repente me sentí mareado. Vaya a hacerse unos estudios. Colesterol, triglicéridos, arterias tapadas, ya casi le va a dar un infarto. Los riñones tampoco están funcionando muy bien, el estrés lo tiene casi muerto. Pero ¿cómo? Y apenas hace 2 días, cuando tenía 20 años, todo estaba bien.
Entonces, hermano, a veces Dios nos va a llevar o va a tratar con nosotros de esa manera. Porque no quisimos hacer caso cuando había tiempo. Y esa parte no nos gusta. Queremos ir a Roma, pero no presos. Queremos ir a Roma en avión. Se acabaron los aviones, solamente presos, si quieres. Entonces, hermano, vamos a entrar así al capítulo 24, vamos a leerlo y después vamos a ir desglosando algunas cosas. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo. Este Tértulo, hermano, era de esos abogados como el día de hoy, ¿no? Todo tranza. Para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Escuchen bien, hermano, cómo soy un salamero. Es un salamero, alguien que nomás te dice lo que tú quieres escuchar y aparte le añade, ¿no? Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros los judíos y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos. Primero era un hipócrita de primera, hermano. Los judíos obviamente no querían a Roma. Y Félix, hermano, era otra ladilla. ¿Vale? Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Te decía en la mañana, hermano, que debes de notar este diálogo. ¿Cómo crees que estaba hablando Tértulo? ¿Quién de aquí ha tenido un hermano así de esos que por culpa de él te pega a todo mundo? ¿Sí te has dado cuenta de esos hermanos que son así? Mamá, madre, ¿cómo te amo? ¿Cómo te adoro? Fíjate que mi hermano, y le suelta toda la sopa, hermano. Era algo entre tú y yo nada más, entre hermanos, ¿no? Y agarra y yo nada más te estoy avisando porque yo quiero el bien de mi hermano, ¿no? Y dije, ese es Tértulo, hermano, diciéndole a Félix, usted es una persona maravillosa, pero este es un criminal. No puede estar entre nosotros porque mancharía, casi su presencia sería manchada con algo así, hermano. Tienes que notar el sarcasmo, tienes que notar la intención, la mala intención que hay en las palabras de Tértulo. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Todo eso, hermanos, son puras mentiras. Si te acuerdas bien lo que leímos la semana pasada, dice que en la mañana lo habían visto con una persona que era griega. No se me olvidó el nombre. Pero supusieron que andaba con lo metió al templo. Puedes averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara y Pablo dijo, yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años, por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusaban nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. ¿Se da cuenta la diferencia, hermano, entre alguien que su confianza está en Dios y que no necesita estar halagando a nadie? Así. Yo me acuerdo, hermano, cuando éramos pequeños, cuando mamá o papá nos corregía, si usted se acuerda lo primero, te voy a explicar, ya nos estábamos tapando acá atrás, ¿no? Para que yo te voy a explicar, papá. Mira, te juro, casi nos hincábamos casi delante de los padres para decirles algo, hermano, que era evidente. Por ejemplo, ¿no?
¿Quién regó la pintura con la que el papá estaba pintando la casa? Y el niño con las manos manchadas. Yo te juro, papá, que yo no. Toda la ropa manchada, ¿no? Y lo que uno no entendía es que eso cuesta mucho. Lo que uno no entendía es que un padre tiene que sobarse el lomo bastante para comprar pintura, para pintar la casa, y el niño lo toma como una diversión y está bien. Un niño tiene esa capacidad de pensar porque no tiene los problemas de un adulto, ¿vale? Y a veces los adultos no tenemos la capacidad de comprender la imaginación de un niño. Y también se nos olvidó a los adultos que fuimos niños. Y esas cosas, hermano. Pero lo que quiero que usted vea es que nosotros siempre tratamos de decir, y Pablo no. Pablo ni se inmuta. No. Como tú eres juez y juzgas cosas, voy a presentar mi defensa. No. Espero que analices bien, aunque Pablo sabía quién era Félix. Pero admito que soy seguidor del camino. No negó, hermano, que qué, que fuera un seguidor de Jesús, que fuera un apóstol de Jesús, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Pablo está dando sus argumentos. ¿Por qué razón él se conduce con temor delante de Dios? Porque Pablo dice, yo estoy seguro de que tanto justos como injustos van a resucitar y todos vamos a comparecer delante del Señor y el Señor no va a jugar al tribunal. Seremos juzgados por la forma en que vivimos. Eso es, hermano, lo delicado de aquí. Que usted y yo tenemos la esperanza de que solamente nos vamos a morir y ya no, hermano, se nos está olvidando algo bien importante. Vamos a resucitar y vamos a estar delante del Señor y entonces el Señor va a aparecer toda nuestra vida y nos va a decir, mira, aquí están las palabras que dijiste, aquí están los pensamientos que tuviste, aquí están las acciones con las cuales viviste, tus reglas de moral y tus reglas para todas las cosas en las cuales te desempeñaste. Y aquí está mi palabra que yo te di. ¿Qué hiciste con ella? Yo le puedo decir, hermano, todos somos cristianos, todos nos vamos a salvar. Pero ¿quién mira el corazón? ¿Quién puede saber lo que hacemos en los secretos donde nadie más ve más que tú y yo? ¿Quién conoce nuestros pensamientos? Aparte de nosotros, Él. Y eso, hermano, debería despertar temor en ti y en mí. Ahora, después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí. Y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntenles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío. ¿Se acuerda que lo dividió? Hermano, Pablo estaba súper preparado. Pablo sabía cómo moverse. Excepto por una sola vez que grité, hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición, entonces tomaré una decisión sobre el caso y le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Escuche, unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila. En aquel momento, cuando predicamos esto, yo le comenté que esta joven tenía 16 años cuando se casó por primera vez. Y en ese entonces es cuando conoce a este Félix
y él la seduce para que deje a su marido y se vaya con él. Le dije que Drusila significaba rocío, que el significado del nombre es muy bonito, pero la conducta de esta joven era paupérrima y aparte era familiar de Herodes y de otros cuantos de esos. O sea, el linaje estaba bonito, el nombre estaba espectacular, pero la conducta de esta mujercita, 16 años, hermano. Y uno se sorprende, lo que te decía en la mañana, necesitas comprender la cultura de aquel tiempo. Para aquel tiempo 14 o 16 era suficiente para poderse casar. Una mujer estaba apta para casarse y tener hijos a esa edad. En esa cultura. No estaba mal visto, hermano. Cuando tú y yo leemos el relato de María y José, jamás nos imaginaríamos cuántos años hay de diferencia entre José y María. Porque él muere muy temprano y no estaba muy joven, hermano, le llevaba ya varios años. Dicen los expertos que unos 20 por lo menos sí le llevaba. Cerca de los 40 estaba José más o menos. Algunos comentaristas dicen eso. Ahora, unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Escucha las cosas conforme a lo que vimos en la mañana. Hay una lista de lo que Pablo va hablando con ellos. Primero, la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendría, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente volveré a llamarte. Tonto no era Félix. Tenía una esposa judía y esta esposa judía conocía la ley de Dios. ¿Por qué le dio miedo, hermano? Porque él sabía, como tú y yo sabemos perfectamente, hermano, que no podemos vivir como se nos pegue la gana. Que de las cosas que tú y yo hacemos hay consecuencias, sí o sí. ¿Qué más? También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Nunca se lo dijo abiertamente, dame dinero para que te suelte, pero Pablo jamás le iba a ofrecer nada, porque el corazón de Pablo le pertenecía al Señor y lo que más amaba Pablo era la voluntad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Su mente, la mente de Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia cristiana, la mente del hombre que era fariseo, que creció a los pies de Gamaliel, que consentía en que se mataran cristianos y él mismo los arrestaba para que blasfemaran de Jesucristo, había sido renovada. Aun cuando él tenía su mente saturada de la ley, aun cuando él creció, él mismo lo dijo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, criado a los pies de Gamaliel, fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, yo cumplía todos los requisitos desde su perspectiva de él. Tiene que sacar todo eso, hermano, de su mente, de su interior y ser llenado con toda la gracia de Dios y con toda la doctrina de Cristo. Amar a sus semejantes, a perdonar a los que lo iban a dañar, a perdonar a aquellos que terminaron decapitándolo. Así fue. Todo esto, hermano, para él ya no existía él. Yo creo que Pablo conocía las escrituras cuando dicen la dádiva abre caminos. ¿Has leído en Proverbios eso? Sí. A veces para apresurar un trámite pues hay que dar un dinero. Pero Pablo no. No. Yo me quedo preso. Pasaron 2 años, imagínate, eres inocente. Yo creo que de aquí le copiaron, aquí en México copiaron, aquí. ¿No? ¿Cómo se llama la prisión preventiva? Sí. Pasaron 2 años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Cambiaron a Félix
Y como Félix quería ganarse la acepción del pueblo o la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. ¿Te das cuenta, hermano, quién era Félix? Un hombre, una persona muy corrupta. Pero el Tértulo diciendo, no, 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 excelentísimo. Tú eres incorruptible. Pablo les predicó el evangelio, les dejó ver que su condición espiritual de Félix y de su esposa no era buena delante de Dios. Estaban en adulterio y no les importó. Ellos no hicieron caso al mensaje. El texto dice que Félix se llenó de miedo, pero no hicieron nada. Así muchos de nosotros escuchamos el mensaje cada domingo, sabemos que estamos mal delante de Dios, pero no cambiamos. ¿Notó usted cuántas veces se menciona el nombre de Egipto en el pasaje de Números 14, 1 al 4, que estas se las conté? 3, ¿de acuerdo? Lo que indica que el pueblo de Israel sí salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón, hermano. Físicamente tú y yo, hermano, no hemos salido del mundo, porque dice Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. Físicamente tú y yo no podemos salir del mundo. Aquí es al revés. Tú y yo necesitamos salir espiritualmente del mundo. Sí o sí. El pueblo de Israel físicamente salió de la esclavitud de Egipto a una nueva libertad, a una nueva tierra donde Dios los quería llevar, donde terminó llevándolos, ¿vale? Pero espiritualmente ellos se quedaron en Egipto. Ahora, ¿cómo sabemos esto, hermano? Aquí está el ejemplo. Aquí 10 evidencias de que Egipto nunca salió del corazón del pueblo de Israel. Y si usted se identifica con alguna, es porque Dios le está hablando a usted. En el Mar Rojo, hermano, el temor a ser capturados por los egipcios y quejas por la falta de salida, eso está en Éxodo 14, 10 al 12 y dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban, y entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Primera referencia a Egipto, hermano. Cuando las cosas se han puesto así difíciles, ¿cuántos, hermano, hemos dicho o pensado o has escuchado que alguien dice estaba mejor cuando no era cristiano? Prueba número 1, hermano, de que nuestro corazón, de que espiritualmente seguimos amando al mundo. ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Yo he escuchado gente, hermano, era mejor cuando yo era borracho. Era mejor cuando andaba yo perdido. Segunda, en Mara, murmuración por las aguas amargas que no podían beber. Eso está en Éxodo 15, 23, 24. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga y por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Y entonces la gente se quejó y se puso contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Siempre que hay dificultades, hermano, en nuestra vida, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? El reclamo, hermano, pareciera que es una simple pregunta. No, no, no. Hay que ver cómo le preguntamos a Dios. ¿Por qué? Ese por qué, hermano, es un reclamo. Ya lo hemos dicho muchas veces, hermano, pero una más no hace daño. Hermano, ¿por qué cuando llega bendición a tu vida no le dices al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me bendices?
Porque ahí no hay queja. ¿Te acuerdas cómo salieron de Egipto? Bien felices porque ¿qué? Sus vecinos hasta les decían, mira, te regalo todo lo que tengo, pero ya vete, ¿no? Ya tu Dios nos destrozó el país. Vieron la mano de Dios, hermano. Tú y yo hemos visto la mano de Dios, pero apenas hay unos problemas. ¿Por qué? 3. En el desierto de Sin, quejas por falta de comida, añorando las ollas de carne de Egipto. Éxodo 16, 1 al 3. Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto, y allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan para empezar, hermanos, eso es una mentira. ¿Has leído bien el texto? ¿Cómo los tenían suprimidos, reprimidos y hambrientos los egipcios? Me acuerdo cuando me podía ir a los pachangones, cuando no había problema que, ¿no? Ni quien me criticara. Y ahora ya no puedo ni bailar. Pero puedes danzar y no lo haces. ¿No? Él es el poderoso. ¿Cuál es la diferencia entre su hermano y se me perdió la cadenita? ¿Cuál es la diferencia? A ver. Mira, hermano, yo sé que algunos éramos bien ridículos, que nos encantaba, que nos hasta decían, mira, ay la repadre. Muéstrame, hermano, tus trofeos y tu riqueza por ser el mejor en el baile. ¿Los tienes? ¿Sabes con qué nos conformábamos? Con un aplauso. Ese era nuestro premio por ser excelentes en el dance. Y ya. Eso es los que nos aplaudían, pero no faltaba quien nos criticaba, hermano. ¿Ya viste al payasito? Ya se va a emborrachar. A ver, ya más vamos a esperar a que empiece a dar los changazos. Todo eso, hermano, nunca nos dimos cuenta. Aquí lo único que puede suceder, hermano, es que a alguien no le gusta cómo danzas y ya. Pero no lo hacemos para el quién. ¿Qué dijo David, hermano? Yo no lo hice para nadie, yo lo hice para él. Si ese es tu corazón, hermano, mira, Dios está agradado de ti. Dios está agradado de ti. Porque Él sí se goza, hermano, ver cómo el día de hoy amas más esto que aquello. Pero habemos algunos, o hay algunos, hermano, que todavía su corazón está añorando los dances, las ollas de carne. Cuando íbamos a los guateques, ¿no? Había un montón de comida que ni te comías porque andabas bien borracho y no comías. Los borrachos no comen, por cierto. Los adictos menos. Pero el día de hoy, hermano, puedes disfrutar, comerte una buena carne asada, hermano. Lo puedes disfrutar, estás consciente de lo que te estás comiendo, hermano. Hasta lo preparas. Mira, si nomás de prepararlo, mira, ya no vi cómo todos quieren comer. Y no tengo nada, pero le pones a su tortilla caliente, tu bistec completo, le pones puré de papa, le echas lechuga, hermano. Comer lechuga, niños, ¿eh? Su buena salsa, su limón. Puedes disfrutar, hermano, de manera sana. Pero
Desobediencia del maná. Personas que guardaron maná para el día siguiente contra la orden divina. Dios les dijo, no guardas nada porque se te va a echar a perder. Éxodo 16, 19, 20. Entonces Moisés le dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Dios nos manda, hermano, a confiar plenamente en el Señor. Aquel nos va a dar lo necesario para cada día. Y no es malo ser previsor, hermano, no es malo. Pero una cosa es ser previsor y otra cosa es ser paranoico, ¿no? Y entonces, acumular, hermano, no es ser previsor. Acumular no es ser previsor. Desobediencia del Shabbat. Intentar recoger maná el séptimo día, sábado, a pesar de la prohibición. Éxodo 16, 27 al 29. Aún así, algunas personas salieron a recoger el séptimo día, pero no encontraron alimento, y entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Hermano, muchos estamos dejando la vida en esas cosas, o muchos dejamos la vida, la juventud. Yo me acuerdo, hermano, cuando era muy joven, 20 y tantos años, trabajaba yo en un despacho de contadores allá en Polanco, y la última semana de diciembre, las últimas 2 semanas, hermano, de diciembre, venían las reformas fiscales, y al ser un despacho de contadores, tenías que estar actualizado al siguiente, luego el 1 de enero. Nos pagaban horas extras, pero eran horas extras, hermano, mortales. Nos quedábamos desde el viernes que salíamos y ya no regresábamos a nuestras casas, y nos iba bien hasta el domingo en la noche. 2 semanas seguidas. Eso sí, llegaba un dineral, hermano. ¿Cuánto ganaba una persona como yo? Un poquito más del mínimo. ¿Cuánto podías ganar de más? Exagerado, hermano, una quincena más de lo que tú ganabas normalmente. Cobrabas tu quincena y una quincena más por horas extras. ¿Y sabes qué es lo más triste, hermano? ¿En qué crees que me lo gastaba? Alcohol. Y así andamos muchos de nosotros, hermano, bien afanados por un montón de cosas. ¿Y en qué nos lo gastamos? En cosas que no honran a Dios, hermano. En Refidín, queja agresiva contra Moisés por falta de agua, casi apedreándolo. Éxodo 17, 1 al 4. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidín, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué no sacas una vez? Ya han pasado un montón. Y otra vez, ¿por qué no sacaste de Egipto? Siempre está Egipto, hermano. ¿Quieres matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros animales? Y entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. De repente, por cualquier cosa, hermano, que pasa a tu vida, si te identificas, no es casualidad. De repente llega alguna insatisfacción a tu vida o a la mía, alguna frustración, algunas cosas se han atorado, no todo sale como queremos. Y de repente yo no sé si tú eres de los que trae alabanzas en su coche o traes lo que sea. Y de repente, ¡pum! Y suena una canción
de aquellos ayeres cuando eras joven y te iba muy bien. Me acuerdo. Y empieza, hermano, la remembranza y regresas a acordarte. Normalmente siempre te acuerdas de los buenos días, ¿no? De cuando eras joven y cobraste tu primer sueldo, o tu primer aguinaldo, o la primera fiesta de una empresa a la que fuiste, porque ahí en el salón de la Hacienda de los Morales nos hacían los fines de año y podías, por una noche, compartíamos plebeyos y la realeza de los dueños, nos codeábamos. Me acuerdo de aquel primer amor. Así hay algunos, hermanos. De ese que precisamente te engañó y te hizo sufrir, o de esa mujercita que te burló de ti. Pero recordamos, ¿no? Cuando me querían. Porque tuvimos sed. Porque Dios, ¿cómo da sed? O sea, siempre lo mismo. Siempre alabanzas, siempre orando, siempre leyendo. ¿Cuál fue la primera alabanza, hermano, con la que Dios te habló? La mía fue Él me levantará. Esa fue la primerita que a mí me hizo clic. ¿Cuál fue la tuya? ¿Cuál fue ese primer día, hermano? ¿Y por qué de eso no nos da sed? El becerro de oro. Idolatría al construir un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Éxodo 32, 7 al 8. El Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermano, ¿cómo cambia nuestro corazón cuando nos va bien? ¿Cómo está nuestra fidelidad? ¿Cómo está nuestro compromiso con el Señor? ¿O quién es ahora tu ídolo? Esa gente, hermano, estuvo en Egipto y vieron las 10 plagas que el Señor llevó a Egipto. Corrígeme si estoy mal, hijo. 3 o 4 fueron las que les tocaron a ellos. Creo que 4, ¿va? A partir de la quinta plaga, hermano, ninguna de ellas tocó al pueblo de Israel. Y ellos vieron la diferencia, hermano. Ellos vieron la columna de fuego por las noches y la nube por los días. Y aún así, hermano, cambiaron la gloria de Dios por una imagen fundida de oro. ¿Tu corazón sigue siendo el mismo como cuando te convertiste al Señor? ¿O qué lo domina el día de hoy? En Tavera, quejas generales sobre las dificultades del viaje provocando un fuego de Dios. Números 11:1. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos de las afueras del campamento. Mira, Números 11, ¿va? Vamos a ver para entender bien eso. En 10:33 dice: así que después del salir del monte del Señor marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Estamos en Números 10:33 y 34. Cada día mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos,
Siempre que el arca salía, Moisés gritaba: levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan delante de ti. Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Y poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían, y entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos, y envió un fuego que ardió entre ellos, y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. ¿Motivado por qué, hermano? Porque en el versículo 4 está la razón. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. ¿Qué pasa, hermano, cuando ya no podemos tener lo que teníamos a veces en el mundo? ¿Qué pasaría si de repente ya no pudieras comprar la ropa que compras, comer en los lugares que comes? ¿Qué pasaría si de repente el Señor te llevara a otro lugar donde no hay eso o donde ya no lo puedes adquirir o te quitara el estatus de vida que tienes el día de hoy? ¿Qué pasaría, hermano? ¿Cuántos de nosotros aún seguimos añorando eso? Quejas por la dieta, menosprecio del maná y deseo vehemente de carne, llorando por ello. Números 11, 4 al 6. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Otra vez, una vez más, Egipto. Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos, pero ahora lo único que vemos es este maná, hasta hemos perdido el apetito. Una de las cosas, hermano, que Romanos 12, 1 y 2 que vimos en la mañana, nos dice es que no nos conformemos, que no nos adaptemos, que no nos atoremos, que no dejemos de crecer, creyendo, hermano, que el único bueno que hay en este mundo es lo que el mundo ofrece. Por ejemplo, hermano, el entretenimiento que el mundo ofrece, como la televisión, los programas que ofrece la televisión, los libros que ofrece el mundo, todo tipo de revistas, todo tipo de libros, todo tipo de literatura, de arte, todo eso, hermano, es lo que la gente muchas veces valoramos más. Que esto. Esto no es arte porque no tiene dibujitos. Esto no es arte porque siempre son los mismos 66 libros. Esto no tiene nada de entretenido porque ya me leí todas las historias. ¿Ya las has comprendido bien todas? Como lo vimos hoy en la mañana. Que tú digas, no me había dado cuenta de eso. Hermano, ¿qué pasa cuando alguien te menosprecia? ¿Qué pasa en tu persona? Cuando alguien no te reconoce. Cuando alguien no te da lo que tú esperas o crees que mereces. ¿Qué pasa? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué pasa cuando las personas que amas no te corresponden de la forma en que tú los amas? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando un país como este, un gobierno como este, te decepciona, ¿no? ¿Ya viste lo que dijo la señora Claudia? O si no pueden cargar Premium, que cargue Magna, ¿no? Aunque tu coche te eche a perder. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se siente? Cuando tú tienes ganas, cuando llegas bien emocionado, por ejemplo, las esposas cuando están bien emocionadas porque le salió el arroz rojo. Y tú dices, mira mi amor, y tu esposo, sí, está chido. ¿Qué pasa cuando tú como esposo llegas bien emocionado porque conseguiste algo que te gustaba mucho, ¿no?
tuviste un ascenso. Hiciste algo que nunca has hecho. Y tu esposa te dice, sí, pero yo estuve todo el día aquí con los niños, ¿eh? ¿Qué se siente? ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué duele tanto? Porque Egipto sigue ahí, el mundo sigue ahí, hermano. En tu corazón y en el mío. Porque Dios no es el todo del hombre. Le acaban de dar una patiza, hermano, a Pablo en el 21 y en el 22, ¿sí te acuerdas? Que lo tienen que ir a sacar los soldados, prácticamente arrancarlo de las garras de los judíos. Todo traqueteado, y el Señor le dice, ánimo, Pablo, tienes que ir a Roma. ¿Dónde ves a Pablo frustrado, hermano? ¿Dónde ves a Pablo amargado? ¿Dónde ves? Me fallaste, Señor. Mira cómo estoy golpeado. No ves a Pablo ahí, hermano. Ves a Pablo testificando ante Félix y ante Drusila, diciéndoles, ustedes están mal. Ustedes están ofendiendo a Dios. Su unión no es lícita. A tal grado, Dios los va a juzgar en el día de mañana. Y Félix dice, basta, otro día te escucho. A ver, otra vez, Pablo, a ver, dime. Otro día te escucho. Y así lo trae porque no le importó su condición espiritual, hermano. A ti y a mí nos interesa nuestra condición espiritual. A ti y a mí nos interesa lo que Dios está hablando en este momento de decirnos, has puesto tus afectos en todo lo que no debías haber puesto tus afectos y por eso te es tan tedioso a mi vida. Por eso no encuentras deleite, por eso no encuentras placer. Por eso para ti yo no soy suficiente. Y la última, hermano, la cereza del pastel. Vayan e investiguen la tierra que Jehová nuestro Dios nos va a dar. Traigan frutos de esa tierra. Díganos cómo es. Si es buena, si es mala, si está grandota, si está chiquita, o sea, todo. Y ahí van. Dice que hasta traían cargando un racimo, hermano. Imagínate cómo estaría el racimo para que lo carguen entre dos. No. Una tierra excelente. Fabulosa la tierra. Pero se traga a sus moradores. Avisamos, ¿eh? Hay gigantes. Y nosotros somos así. No se puede. Incredulidad en Cades Barnea, rebelión tras el informe de los espías, negándose a entrar en la tierra prometida por miedo. ¿Qué pasa si de verdad le creo a Dios y vivo como Él quiere? ¿Qué pasa si de verdad le confío todos mis afectos a Dios? Y como tengo miedo de lo que va a pasar, entonces pues mejor no le entro. Entonces sí voy, pero voy a seguir pensando si le entrego toda. O sea, no importa, hermano, que Dios ya nos cambió muchas veces la vida a muchos de nosotros. Analiza si el día de hoy eres como eras hace 10 años. Analiza si el día de hoy tienes más fortaleza de la que tenías hace 10 años. Analiza si tu mundo se acabó ese día que dijiste, para mí el mundo se terminó, porque esta prueba no la puedo soportar, pero aquí estás. Y aún así sigues dudando y seguimos dudando de Dios, hermano. Para entregar nuestra vida a Él, para vivir como Él quiere. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará.
Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Leche y miel, hermano, en aquel tiempo, en aquel pensamiento judío eran las cosas mejores, más deleitosas, más nutritivas, más placenteras, hermano. Hoy en la mañana ha sido una semana difícil, hermano, muy difícil. Cuando Dios estaba hablando esto a mi vida, y Él me decía, es que tu corazón sigue atorado ahí. Tu corazón, tu voluntad sigue atorada ahí. Y entonces hoy en la mañana me levanté ya para venirnos y salió de esos reels, no sé por qué de repente me salen esos reels, ¿verdad? Pero me encantó, hermano. Y sale una persona que ya murió y dijo las siguientes palabras y eso me hizo reflexionar. Espero que a ti te provoque algo, aunque sea risa, pero te provoque algo. Él dijo, ¿sabes por qué me drogaba y por qué me alcoholizaba? Porque era lo que más amaba, aún por encima de todo. Por encima de las lágrimas de mis padres, de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos, por encima de ello estaba el placer que me causaba el alcohol y la droga. Eso era lo que yo más amaba. Y yo me quedé pensando, hermano, porque muchas veces cuando las cosas no me van bien, regreso mis pensamientos a la infancia. ¿Por qué regreso mis pensamientos a la infancia? ¿Por qué regreso a esos momentos tan difíciles de mi vida, tan oscuros de mi vida? Y en eso pensaba, hermano, en la semana estaba yo pensando, y Dios me llevó a lo siguiente. Te lo quiero compartir y quiero que quede grabado, hermano, porque si no un día se me va a olvidar. Pero Dios me llevó a lo siguiente. La vida que yo viví, hermano, hasta antes de conocer de Cristo, solamente fue una mentira. Te voy a explicar por qué. Porque solamente ese mundo existió en mi mente. La primera chica con la que yo salí, se creyó una mentira que yo le dije cuando regresé de Estados Unidos. Yo le dije que yo había sido una persona ya bien mala y que yo había vivido muchas cosas y que yo había estado con muchas mujeres y que había tenido mucho dinero y que había hecho un montón de cosas, cosa que no es verdad. Nunca fue verdad. Esa persona puso sus ojos en alguien que no existía. ¿Vale? Cuando Dios me hacía reflexionar, entendí que la primera mujer con la que yo estuve fue con la mamá de mis dos primeros hijos. Yo no, antes de eso no estuve con ninguna mujer. Y solamente en mi mente existía ese cuate que según conquistaba a todas las mujeres, que no conquistó a nadie. Que fue una mentira. Y eso fue lo que yo viví hasta antes de conocer a Cristo. Cuando yo conocí a Cristo, hermano, eso es lo único cierto que tengo en mi vida. Lo único verdadero es eso. El matrimonio con mi esposa, mi familia y todo lo que he vivido hasta el día de hoy. Eso es lo único que hay verdad, que es verdad. Eso ya no me lo inventé. Eso es lo que he vivido con Dios. ¿Vale? Él me sacó de las drogas, Él me sacó del alcohol, Él me permitió conocer a mi esposa y nos permitió tener a nuestros hijos y tenemos una familia y los hemos conocido a todos ustedes. Eso es lo único que tiene, que es verdad. ¿Por qué sigue mi corazón atorado en una mentira? Entonces, hermano, no sé explicarte, pero de repente llegó una
tranquilidad a mi corazón decir, ¿por qué sigo persiguiendo una mentira? Porque eso no existió en realidad. Todo fue provocado por pensamientos para huir de una realidad. Dolía mucho vivir la infancia que tuve, no me gustó y me fabriqué una. En la adolescencia viví una adolescencia que no me correspondió, me la inventé. Yo me veía como un pandillero, la verdad es que no. Y en la juventud, la primera juventud que viví, en realidad ni era cantante, ni sabía tocar la guitarra, ni mucho menos. Todo era una mentira, hermano. Yo no sabía, no era un cómico ni un humorista, hermano, como yo pretendía ser con los del barrio. Todo el mundo hacía reír, todo el mundo se reía de mí. Era una mentira. Y entonces entendí eso, hermano. Por alguna razón, mi corazón sigue atorado ahí. Y necesito, y se lo estaba pidiendo al Señor, necesito ser libre, Dios. Si no, no está funcionando esto. No puedo regresar a Egipto, que no hay nada en Egipto. ¿Cómo van, después de todo esto, hermano, cómo van sus quejas contra Dios? Porque yo me estaba quejando, hermano, en la semana. Esa era la realidad de lo que estaba yo pasando, por una situación que está pasando en mi vida. Yo me estaba queje y queje y queje y queje y queje. Y fue cuando Dios me tuvo que llevar ahí. Y darme cuenta, hermano, que en realidad Él me sacó de una condición muy triste. Y que Él ha sido bueno, muy bueno conmigo. Y que no tendría yo por qué estar dudando de Él, sino esperar en Él. Al igual que Félix y Drusila, ¿solo sentimos miedo? ¿O también vamos a decir, ahora vete y cuando tenga tiempo te mandaré llamar? ¿Qué vamos a hacer?